Bienvenidos nuevamente a Edificándonos y seguiremos con el estudio del libro de los Hechos. En esta oportunidad, en el capítulo número 2, en los versículos 37 hasta el versículo 42. En esta porción del libro de los Hechos nos encontramos aún con la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, los cuales ustedes pueden revisar en los videos anteriores que dejaremos por aquí encima. Aparecerá el link para que ustedes puedan ver esos videos, y ahí explicamos con detalle todo lo que sucedió ese día, en el día de Pentecostés, y cómo el bautismo en el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles en una promesa de Joel. Y luego el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se levantó junto a los 11 y predicó la palabra del Señor, llegando a los corazones de aquellos que le estaban escuchando. Principalmente eran todos de israelita o prosélitos, aquellos que no eran israelitas y se hacían a la religión judía. Había un procedimiento para ello. Y estos entonces escucharon la palabra del Señor y finalmente les tocó el corazón profundamente, porque se dieron cuenta que habían dado muerte justamente al Señor y al Cristo, a quien Dios había hecho Señor y Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora nos enfrentamos al versículo 37, a la reacción de estos que estaban escuchando, y dice así. Dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esta pregunta es la más importante que puede hacer el hombre en su vida. Hay muchas preguntas que el hombre puede hacer durante toda su vida, ¿no? Pero específicamente esta, es la más importante de su vida. Porque aquí está en juego su alma, está en juego el futuro. Y dice entonces que le preguntaron a Pedro y a los hermanos, porque dice hermanos, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos matado al Señor y al Cristo. Pero si ustedes se fijan en el versículo 37, parte diciendo: al oír esto. Ellos escucharon justamente, atentamente, con sus oídos, escucharon la predicación del apóstol Pedro, para luego entonces meditar en sus corazones y darse cuenta que habían dado muerte justamente al Señor y al Cristo, al Mesías, al esperado. Y como estuvieron conmovidos profundamente, les llegó tan profundamente en su corazón. ¿Usted ha estado conmovido? Yo en muchas oportunidades he estado conmovido por diferentes situaciones. Es un sentimiento profundo que tenemos los seres humanos cuando nos conmovemos ante una situación particular. En este caso, al darse cuenta que habían dado muerte al Mesías profundamente en sus corazones. Entonces le dijeron a Pedro: bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les va a dar la solución. Y esta es la solución para toda la humanidad, para todos aquellos que andan buscando al Señor, para todos aquellos que han oído como oyeron estos primeramente. ¿Qué les dijo Pedro? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro entonces les va a dar la respuesta, la solución a su problema. Ellos tienen un problema, son culpables, entonces necesitan una solución, y la solución se la entrega el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué deben hacer? Arrepiéntanse y sean bautizados. Este punto es muy importante. Es muy importante porque en el mundo religioso actual
y también de hace muchos años atrás, especialmente entre los protestantes, me refiero a evangélicos, pentecostales, toda esa línea, se piensa y se cree que el hombre llega a la salvación por gracia y solo necesita creer en Cristo Jesús y de esa manera obtener la salvación. Sin embargo, Pedro no está de acuerdo con ellos al decir las palabras que seguiremos leyendo. Es cierto que el hombre, por gracia, puede acercarse a Dios y obtener la salvación. La gracia es un regalo no merecido. Es Dios quien nos da este regalo. No es algo que nosotros hacemos, sino que es Dios quien lo hace. Luego necesitamos creer, y en eso están bien ellos. Se necesita creer. Es necesario creer. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 7, que la fe viene del oír. Oír la palabra de Dios. La fe viene del oír. Creer es fe. Tenemos fe, creemos. Viene del oír. Se necesita oír. Y justamente es lo que hicieron ellos. Versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Vamos a ver algunos textos paralelos para entender entonces toda esta situación de la salvación. Acompáñenme al capítulo 16 del mismo libro de los Hechos, al versículo 30. Vamos ahí, Hechos, capítulo 16 y el versículo 30. ¿En qué situación estamos acá? Bueno, más adelante, cuando lleguemos aquí al capítulo 16, vamos a verlo con más detalle, pero en esta oportunidad es necesario revisarlo para entender lo que está pasando también ahí con Pedro, ¿no? Y con aquellos que necesitan salvación. Capítulo 16, versículo 30, dice así. En la historia, aquí tenemos al carcelero, está Pablo y Silas, están cantando himnos, están presos, ¿ya? En este lugar. Y dice el versículo 29, vamos a leer 29 para tener un poco de contexto. Dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque ellos estaban presos, Pablo y Silas, hubo un terremoto, se soltaron las cadenas, se soltaron las puertas, y este hombre salió corriendo y se iba a matar porque los romanos tenían una ley que si se les escapaban los presos, el guardia tenía que morir. Se iba a matar, entonces fue a darse cuenta ahí que sí estaban ellos, y la bendición es que sí estaban. Y se postró delante de Pablo y de Silas, y después de sacarlos, les dijo lo siguiente. Miren la pregunta que hizo este hombre. Observen la pregunta. Versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la misma pregunta que están haciendo estos hombres acá en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando dice, 37, perdón, dice, ¿qué haremos? Ese ¿qué haremos? Tiene relación con salvación. ¿Qué haremos? ¿Hemos matado al Mesías? ¿Qué haremos? Acá agrega la frase, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que respondió Pablo y Silas en esa oportunidad, les dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hablábamos de creer, ¿no? Oír, hay que oír primero, y luego hay que creer, tener fe. ¿Y qué les dijo acá? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Ve? Aquí el texto dice que hay que solamente creer y estamos listos. Y además va a ser salvo mi casa también. Bueno, si leemos el texto solamente de Hechos capítulo 16, versículo 30, diríamos, sí, ahí tiene razón. Pero cuando volvemos aquí a Hechos capítulo 2, versículo 37, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le dijo, arrepiéntanse
y sean bautizados. ¿Qué les dijo? Que debían arrepentirse y ser bautizados. Pero Pedro no les dijo que creyeran. Le dijo que debían arrepentirse y ser bautizados. ¿Cómo podemos explicar esto de que Pedro no les dijo que creyeran, pero Pablo al carcelero sí les dijo que creyeran? Bueno, esto se debe entender, y por eso que cuando uno estudia la palabra del Señor, hay que estudiarla en serio, y hay que estudiarla revisando todos los textos de la palabra del Señor que hablan y que hay casos de conversión. Esto es una figura literaria que se llama sinécdoque. Esa figura literaria es una figura retórica que consiste en tomar parte del todo o el todo por una parte. ¿A qué me refiero? Es que cuando leemos aquí en Hechos capítulo 2 versículo 37, oyeron, después dice arrepentirse y bautizarse, alguno podría sacar una doctrina y decir aquí, para una persona que sea salvo solamente tiene que oír, arrepentirse y bautizarse, y estamos listos. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 16, que es el que estábamos viendo recién, le dice entonces Pablo, déjenme encontrarlo aquí que se me ha perdido, capítulo 16, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Solamente creer. Acá solamente creer, en este otro texto, es arrepentirse y bautizarse. Bueno, ¿a cuál de los dos le creo? A los dos. Lo que pasa es que esto es un todo, es una parte del todo. Y tenemos que unir todo. ¿Qué es lo que hacían? Oían. Bien. ¿Hay que creer? Claro, hay que creer. ¿Qué más dijo acá Pedro? ¿Arrepentirse? Por supuesto, hay que arrepentirse de nuestros pecados. Hay que ir a las aguas del bautismo. Pero, sin embargo, miren, el capítulo 7, ¿sí? A ver si lo encuentro acá, el capítulo 8, cuando está Felipe y el etíope, en el capítulo 8 del libro de Hechos, vamos a encontrar que Felipe le predica al etíope, y el etíope cuando escucha el evangelio y cree, dice en el versículo 35, capítulo 8, 35 de Hechos, entonces Felipe, comenzando de este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, miren, atento, ¿qué dijo el eunuco? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, el bautismo aquí juega un papel. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree, con todo el corazón puede. Aquí está creer. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué respondió este hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. O sea, confesó. Dijo con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se necesita también confesar el nombre de Cristo. ¿Qué crees tú? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, volvamos a Hechos. Entonces, aquí en Hechos tenemos una parte del todo. Nos está diciendo que oyeron, luego, ¿qué pasó? Les dijo que se arrepintieran y sean bautizados, pero el otro texto dice que había que también creer. Había que creer. Entonces hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse, y en el texto ahí del etíope confesó el nombre. Hubo que confesar el nombre de Cristo, que creen en el nombre de Jesucristo. Arrepentirse y sean bautizados. Y este punto muchos se lo pasan de largo y es importantísimo. Y sean bautizados. Bautizado significa baptizo, sumergirse completamente en el agua. No rociar ni tirar una aspersión de agua. Sumergirse completamente en el agua. Sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo si en Mateo nos decía que había que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Otra vez encontramos esta misma figura. Aquí solamente dice en el nombre de Jesucristo, y en el otro dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un todo.
En el nombre de Jesucristo, dicen. ¿Para qué? Y aquí subraya eso en su Biblia. ¿Para qué? Dice, para perdón de sus pecados. ¿Cómo una persona puede recibir perdón de sus pecados? Si oye el Evangelio, si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si se arrepiente de sus pecados y si va al bautismo, dice el versículo. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados? Haciendo todo lo que dice ahí el texto. No, si solamente yo con creer estoy listo. Bueno, le falta arrepentirse. Le falta oír. Le falta ir al bautismo, confesar el nombre de Cristo. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. Bueno, aquí hay agua. ¿Qué impide? Le dijo Felipe. No, bueno, ahí va. Vamos al agua. ¿Por qué era necesario ir a las aguas? Porque ahí hay perdón de los pecados. Hay perdón de los pecados. Pregunta. Por favor, mediten esto y sea honesto y sincero en su respuesta. Ojo, miren. Una persona puede llegar a ser salvo sin que sus pecados sean perdonados. Nuevamente, ¿puede una persona en este mundo llegar a ser salvo, estar en el cielo con el Señor, tener todas las bendiciones que el Señor le ha prometido a sus hijos, pero sus pecados no han sido perdonados? ¿Puede llegar a ser salvo? Obviamente no. Una persona salva es una persona pura, limpia. Las Escrituras nos hablan de aquellos. Es una persona cuyas vestiduras son blancas, cuyos pecados han sido perdonados. Para ser salvos necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Sigamos con la lectura, miren. Dice el versículo 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Cómo nos llama? Según Pablo en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, por medio del Evangelio, la predicación del Evangelio que estaba haciendo Pedro, predicando el Evangelio. Así que esa es la forma en que nos llama. No nos llama de una forma en que escoge a uno y a otros no, y a unos sí y a unos no. Dios nos llama a todos por medio del Evangelio. Ahora depende de nosotros si oímos, si creemos realmente, si nos arrepentimos de nuestros pecados y si queremos que sean lavados nuestros pecados. Mire lo que sigue diciendo el versículo 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba. O sea, no solamente con lo que acabamos de escuchar en todo la predicación del apóstol Pedro, sino que él insistió con otros argumentos más. ¿Y qué pasó? Dice que les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Decía, ponga atención en esto, versículo 40, sean salvos de esta perversa generación. El motivo de la predicación del Evangelio y la insistencia del apóstol Pedro con muchas otras palabras exhortándolo era ¿para qué? Para que sean salvos de esta perversa generación. Y la forma de ser salvos de esta perversa generación es oyendo, creyendo, arrepintiéndonos de los pecados, arrepintiéndonos, yendo a las aguas del bautismo para tener el perdón de los pecados, obviamente confesando el nombre de Cristo. Tenemos que ir a las aguas del bautismo, es parte de la salvación. Por eso que dice, sean salvos de esta perversa generación. La pregunta fue, ¿qué haremos? ¿Qué haremos de qué? ¿Qué haremos para ser salvos? Y por eso que Pedro les dijo más adelante, ahí en el versículo que estamos viendo, 40, sean salvos de esta perversa generación. Acompáñenme a Hechos capítulo 22, versículo 9. Hechos capítulo 22, el mismo libro de los Hechos, 22. Versículo 9. Pablo está dando el testimonio de su conversión, ¿no? Y él está explicando, en 3 oportunidades aparece en el libro de los Hechos la conversión del apóstol Pablo. Bueno, en este caso, en el capítulo 22, dice,
relatando a él acerca de su conversión, está diciendo, pero, verso 9 dice, los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo le dije, mire, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Y el Señor me dijo, ¿qué le respondió nuestro Señor Jesucristo a Pablo? Levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. El Señor Jesús no le dijo a Pablo, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Lo podía haber hecho? Sí. Pero el mensaje de la palabra del Señor, ¿cómo Dios nos llama? Dijimos antes, nos llama por medio de la predicación del Evangelio, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Pablo, entra y a esa ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí estaba Ananías, y Ananías le predicó el Evangelio. Dice, sigamos leyendo. Vamos al versículo 16. Y Ananías, cuando habló con él, le dijo, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué dice? Y lava tus pecados. ¿Cómo se lavan los pecados? Con el bautismo. ¿Cómo uno llega a ser salvo? Cuando no tiene pecados. Cuando han sido lavados los pecados delante de Dios. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Lava tus pecados. Volvamos otra vez al capítulo 2. Entonces, este texto que tenemos acá, este texto es una sinécdoque, que es lo que explicamos hace un momento atrás, que es una parte del todo, o el todo de una parte. Entonces, cuando dice que oyeron, se arrepintieron y les pidió que se bautizaran para el perdón de sus pecados, para el perdón de sus pecados. Los pecados se perdonan cuando se hace todo esto, no antes. No antes. Las personas que dicen que solamente creen, no les son perdonados los pecados, lo siento. Pero las Escrituras dicen que se perdonan los pecados si uno hace lo que Dios está diciendo que hay que hacer. El Espíritu Santo está diciendo lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es justamente cumplir los mandamientos del Señor. Oír, creer, por supuesto, arrepentirse, confesar el nombre de Cristo, ir a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Y les dijo a Ananías, a Pablo, lava tus pecados. Por eso le dijo, anda y bautízate. Ok. De esa manera somos salvos de esta perversa generación, según el versículo 40. Entonces los que habían recibido su palabra, o sea, oír la palabra, ¿ya? Ser llamados por medio del Evangelio es lo mismo que recibir su palabra. La recibieron. ¿Cómo? La escucharon. La escucharon. ¿Qué hicieron? Ojo, ¿qué hicieron esto? Solamente fue, levante la mano, confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Le dijo eso Pedro. Mire lo que sucede acá. Recibieron su palabra, dice, y fueron bautizados. Bautizados inmediatamente, no esperaron un día, 2 días, 10 días, estudios bíblicos, un año, cada 2 años, cada 1 año, cuando nos juntamos en una gran ceremonia, vamos a bautizarlos. No, inmediatamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente se necesita el perdón de los pecados. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas obedecieron el Evangelio y fueron salvas porque fueron perdonados sus pecados. 3,000 personas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Si usted obedece el Evangelio puro y limpio, este Evangelio que muestra las Escrituras, si usted obedece a ese Evangelio, usted viene a ser miembro de la iglesia del Señor, la iglesia que es de Cristo, la iglesia de Cristo. Y usted en cada lugar donde vaya y haya una iglesia que es del Señor, la iglesia de Cristo, usted va a encontrar que los hermanos ahí van a estar dedicados
a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. La enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué la enseñanza de los apóstoles? Porque Jesús envió a los apóstoles y les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo y les iba a guiar a toda la verdad, les iba a recordar todas las cosas que el Señor Jesús le había enseñado. Así que los apóstoles son fiables. Los apóstoles, la palabra de los apóstoles son correctas y es la que hay que seguir, y por eso seguían la palabra, las enseñanzas de los apóstoles. Porque los apóstoles quieren enseñar de Jesús, quieren enseñar de Dios. A la comunión o coinonía, la comunión, estar juntos. Al partimiento del pan, klasei, que es la palabra en griego. ¿Qué significa eso? A participar del pan sin levadura y del jugo de la vid, que representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre del Señor, que fueron derramadas ¿para qué? Para el perdón de los pecados. El tema que se está tratando justamente acá, el perdón de los pecados. Y también se juntaban para la oración. Así que usted, cuando vaya y se junte con cristianos en la ciudad donde usted viva, con la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, usted va a encontrar que ahí se enseña la palabra entregada por el Señor, por el Espíritu Santo a los apóstoles, aquí las Escrituras, la comunión, estar juntos, cantar, también el partimiento del pan, el pan sin levadura, el jugo de la vid, las oraciones. Desde este minuto hasta el día de hoy, la iglesia del Señor hace todo esto hasta el día que el Señor venga a buscarnos. Este párrafo que encontramos acá, ¿no?, en estos versículos 37 al 42, a veces se pasan de largo. Hay doctrinas que a veces tienen en la cabeza muchos y que buscan a Dios con todo corazón. Yo no niego eso, que quieren buscar a Dios con todo el corazón, que quieren servir al Señor con todo su corazón, pero lamentablemente las doctrinas humanas les ha llegado a su mente, a su corazón, que no les deja ver ni leer el texto. Y piensan que solamente creyendo, y eso solamente, y estamos listos, estamos al otro lado. Porque malentienden la gracia. La gracia del Señor justamente es un regalo del Señor a nosotros, y nosotros no hemos hecho nada para eso. Pero eso no significa que Dios nos pida algo a nosotros que tenemos que hacer. La salvación no depende de ningún esfuerzo nuestro, porque el Señor Jesús fue Él a entregar su sangre en la cruz. Pero sí nos pide algo que debemos hacer: fe y obediencia. Siempre vamos a encontrar fe y obediencia. Necesitamos la fe, creer en Jesús, y la obediencia, obedecer. Fe y obediencia. No sacamos nada con tener fe y no obedecer. Obedecer la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Oír el Evangelio. Tener fe o creer, porque la fe viene del oír. Ahí nos damos cuenta que somos pecadores al oír la palabra del Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a las aguas del bautismo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. No saca nada con oír y no hacer nada más de lo demás. No saca nada con oír y creer y no hacer nada de lo otro. Y así sucesivamente. Tenemos que lavar nuestros pecados, como le dijo Ananías a Pablo: lava tus pecados, anda y bautízate en las aguas del bautismo. Que el Señor los bendiga. Los espero en la siguiente lección.